Capítulo 2 de la segunda parte. Al día siguiente, después de comer su ración apresuradamente cocinada, las dos mujeres se dirigieron al trabajo antes de que los primeros rayos del sol llegaran al campamento. Llevaban a sus hijos cargados en las espaldas y en las manos pequeños atados conteniendo pequeñas porciones de alimentos para distraer el hambre del mediodía. Por el camino del campamento a la mina, muchos obreros ascendían calmadamente la pendiente. Todavía era temprano y los que habían madrugado podían permitirse el lujo de caminar sin prisa. Se sentía mucho frío y de las bocas de los caminantes emanaba el aliento vaporoso, pero a medida que se subía la cuesta y pese al viento helado de la cordillera que soplaba con fuerza, el ejercicio de la marcha iba calentando los entumecidos músculos de los obreros. «Tiene sorojchi esta cuesta, ¿no, señoray?». La abuela, jadeando de fatigo, largó a alcanzar a Sebastiana y Donata en mitad de la cuesta. «Sí», contestó Sebastiana. «Yo creí que era la falta de costumbre lo que producía nuestro cansancio, pero debe ser el sorojchi». «A todos cansa», explicó la anciana, «hasta los hombres que dicen que es cuesta pesada, por el mucho metal que contiene la entraña de estos cerros». «¿Falta mucho?», inquirió Donata. «Ya estamos cerca. A la vueltita de aquella loma da la cancha donde trabajamos». Después de un rato de silencio en el que solo se oía el ruido de su respiración agitada, preguntó Donata: «¿Hace mucho que trabajas en las minas?». «Mucho. Con este San Juan va a ser 8 años o 10, no estoy muy segura del tiempo exacto, pero son muchos años». La abuela se puso triste. Tras corta cavilación, pareció reaccionar contra sus pensamientos no demasiado risueños y agregó: «Ah, yo vine por 1 año. Qué loca era entonces. Pensaba juntar plata con mi trabajo para vivir tranquila». La risa de la mujer era jovial y sus reminiscencias la hacía sin pizca de amargura, contándolas como si se tratara de una historia graciosa. «Era muy sonsa en esos tiempos. Me dijeron que en las minas se ganaba mucho y yo lo creía todo como si fuera una niña. Nunca me puse a calcular lo que se podía gastar en la pulpería, en comprar ropa y algunas diversiones. El primer mes, cuando recibí el pago y, a mi vez, pagué a quienes debía, quedé con tan poca plata que no me alcanzó ni para beber cuanto unas tutumitas de chicha. Y eso que me gustaba la bebida porque me pone alegre y dicharachera». Me puse a llorar como guagua al ver las pocas monedas que me quedaban. Siguió hablando como una cotorra en un quechua cerrado, intercalando el relato con carcajadas cada vez más sonoras. Sebastián y Donata, conforme escuchaban a la mujer, sintieron como si algo se estuviera rompiendo dentro de sus almas, dándoles una sensación de inexplicable malestar, hasta de dolor físico. Por cierto, no tuvieron valor para festejar lo que la mujer parecía considerar un chiste, y en vez de corear las risas de la anciana, tornáronse más serias. Por fin, la abuela, muy desconcertada, cayendo en cuenta de lo que su relato no provocaba de buen humor o de sus... Por fin, a la abuela, muy desconcertada, cayendo en cuenta de que su relato no provocaba el buen humor de sus interlocutoras, como tal vez pensó en un principio, optó también por guardar silencio. Todavía temprano llegaron a la cancha. Reunidas con algunas payiris, aún tuvieron tiempo para descansar cerca de media hora, mientras seguían arribando más obreros. Las mujeres, en espera de la hora de trabajo, formaban pequeños grupos, y los hombres se perdían en el negro socavón de la mina. A las 7 de la mañana sonó una sirena en el lejano campamento, cuyo eco fue rebotando por los cerros durante algún tiempo. Los hombres rezagados, entre los que se hallaba Juan Calle, entraron precipitadamente en la mina, al mismo tiempo que las mujeres se esparcían por toda la planicie de la cancha, y sentándose en el suelo, empezaban su monótona tarea. Por medio de decoviles, empujados por peones, iban saliendo constantemente el metal en bruto de la mina y era echado al alcance de las payiris. Estas, trabajando sobre piedras chatas que hacían las veces de yunques, separaban todo lo posible el metal de la piedra por medio de golpes de martillo, arrojando en un desmonte las impurezas y amontonando el metal payado
que después se cargaría en el andarivel para ser transportado al ingenio. Las dos Ari dejaron a sus hijos sentados cerca de ellas, recibiendo de un capataz las herramientas y algunas ligeras instrucciones. Se pusieron a trabajar un poco nerviosas y asustadas. Juana Condori, una mujer muy seria que se situó cerca de ellas, les hizo algunas indicaciones prácticas para que pudieran reconocer el estaño y diferenciarlo de la caja o impureza. También se les enseñó una forma especial de empuñar el martillo que según ellas era más cómoda. ¡Hay dos nuevas! ¡Hay dos nuevas!, empezó a correr la voz entre las trabajadoras, muchas de las cuales aún no se habían percatado de la presencia de Sebastiana y su hija. Curiosamente las miraron, algunas con indiferencia, otras compasivas y unas con desdén o burla. Las flamantes Palliris, sintiéndose observadas y con sensación de que había muchas miradas fijas en ellas, se pusieron más nerviosas aún y no atinaban a trabajar en debida forma. Golpeaban con mucha lentitud y constante titubeo, en esa falta de seguridad tan propia de los novatos. Ora martilleaban muy suavemente, ora muy fuerte. A veces partían las piedras más de lo necesario y otras demasiado poco. De pronto, Sebastiana erró en uno de los golpes del martillo que en vez de dar en la piedra, fue a machacar uno de sus dedos, uno de su mano izquierda, que sujetaba con el trozo de la roca. Hizo un gesto de dolor, pero luego prosiguió la faena. Una obrera, que vio el incidente, se rió y comunicándolo a otras, inició con una serie de comentarios festivos a costa de la noble minera. «¡Qué manera de payar!», se burló alguna. «Si nos descuidamos, esta mujer nos va a payar las cabezas», agregó otra. Rieron muchas. Otras silenciosamente hacían gestos de reproche, sugiriendo terminar las bromas, pero en el grupo que comenzaron los comentarios aumentaba la chacota, las pullas y las risas. Sebastiana prosiguió serenamente su tarea, simulando no escuchar nada, mientras Donata parecía a punto de estallar en cólera. «Debía sacarlas si son tan inútiles», apuntó malignamente Soledad Coca, mujerona de aspecto provocativo. «¡Ajá!», se puso de pie Juana Condori, visiblemente furiosa y con las manos en las caderas. «¡Ajá! ¡Chanchas! Ríanse de estas pobres mujeres, trabajadoras como ustedes, y que sabe Dios por qué frente a necesidades han tenido que venir. Ríanse, canallas. Había sido muy chistoso magullarse un dedo y motivo de risas y burlas que dos mujeres empiecen a trabajar. Ríanse más. Ustedes pues eran muy diestras cuando empezaron a payar, y les gustaría mucho que sus compañeras se burlaran de sus torpezas de principiantes. Ríanse, chanchas. ¿Por qué no siguen riendo?» Juana Condori, erguida y resuelta, desafiaba a la mujer con la mirada y el gesto. Las que rato antes rieron, tal vez no precisamente con mala intención, quedaron amilanadas y contritas, mostrando en sus rostros señales de arrepentimiento sincero. Pero Soledad Coca no era de las que cejara fácilmente en una reyerta. También se puso de pie y contestó con mordaz acento. ¿Y qué nomás habían sido estas dos mujeres para no poder reírnos? ¿Son princesas? ¿Son patronas? Y miren pues a la defensora, toda su rabia porque su hombre vive ahora conmigo. ¡Ah, ¿por qué no fuiste tan valiente para no dejártelo quitar? Tu hombre y tú pueden irse al diablo, reaccionó la Condori. Yo defiendo a estas mujeres porque quiero y no porque me importe nada, ni tú, que eres una perdida, ni el canalla del Nicanor. Soledad Coca, trémula de ira y amenazadoramente, avanzó hacia Juana Condori, palmeando sus manos e insultando con destemplanza voz. Abatida, cochina, mírenla pues, defensora había sido, vean pues quién es esa llama perdida, ajaja. Mientras Soledad Coca avanzaba en dirección a la Condori, la expectativa se hacía general, pues conociendo el carácter de las beligerantes, era presumir una violenta y hasta sangrienta pelea. Juana Condori esperaba a pie firme la probable arremetida, mientras su agresora seguía avanzando con pasos felinos, sin dejar de insultar y de palmear. Pero, cuando se encontraba a punto de dar el primer zarpazo, sintió que dos manos huesudas y fuertes la sujetaban de las muñecas
y que unos ojos negros y energéticos le clavaban la mirada dominadora. Era Sebastiana Ari, que con voz suave pero delicada le habló. «Cálmese, señora. No quiero que ustedes se peleen por mi culpa. La señora me habrá defendido en un arranque de bondad, pero cree que yo puedo sufrir con las burlas. Pero si ustedes encuentran placer en ellas, sigan nomás riéndose, pues esas cosas no me hacen daño alguno. Lo que yo les ruego es que no peleen por mi culpa. Yo quisiera ser amiga de todas antes de que motivo de discordia. Cálmese, señora, se lo ruego». A medida que Sebastiana avanzaba en su discurso, Soledad Coca fue adquiriendo una sensación inexplicable de vergüenza, notando que su cólera se disipaba. Esa mujer, que a pesar de sus sueños tenía suficiente brío para apretarle las muñecas tan fuertemente como si la esposaran con anillos de acero, y que hablaba con tal superioridad y acento tan convincente, logró tumbarla por completo, y ante el asombro de todas sus compañeras, que conociendo su belicoso carácter esperaban la reyerta, cuando la Ari dejó de hablar, ella balbuceó algunas pocas palabras y con la vista baja se retiró del lugar donde trabajaba. La escena conquistó mucha simpatía a favor de Sebastiana y su hija, a quienes las demás mujeres empezaron a sonreír y hablar, con el evidente propósito de mostrarse amigas. Desde ese momento, las dos Ari tuvieron la impresión de encontrarse dentro de un ambiente acogedor y siguieron trabajando sin la vergüenza y timidez de novatas. Fue poco después de uno de los descansos que en la terminología minera son llamados acullis, porque en ellos los obreros de las minas acullican coca, que el hijo de Donata, al gatear en el suelo, se maltrató la cara y empezó a llorar inconsolable, obligando a la madre a dejar el trabajo para atenderlo. En ese momento salía de la mina el ingeniero Smith, un americano robusto y coloradote, que daba fuertes chupatadas a su pipa. Al sorprender a la obrera atendiendo a su hijo en lugar de trabajar, la apercibió secamente en un castellano con fuerte acento extranjero. «En horas de trabajo se debe trabajar y no cuidar chicos». «Se cayó la guagua, señor», explicó balbuceante la mujer. Smith, echando una bocanada de humo, contestó: «Por eso es mejor no traer chicos». Donata le miró azorada y temerosamente explicó: «No tenemos quien los cuide, caballero, pero te aseguro que los chicos son tranquilos y nos dejarán sin interrumpirnos. Ahora lo levanté porque...». Bueno, basta», cortó el ingeniero. «Voy a hablar con el capataz, pero si otra vez lo encuentro atendiendo chicos, usted saldrá de aquí». «Está bien, caballero». «No olvidar», machacó Smith, «nosotros contratando palliris, no niñeras». A grandes zancadas se alejó del lugar chupando briosamente su pipa. A alguna distancia encontró al capataz Flores, con quien conversó durante breves instantes señalando a las mujeres. Después que el americano se fue, el capataz llegó al lugar acercándose a los niños que otra vez jugaban en el suelo, a pocos pasos de sus madres. «¿De quién son estos niños?», preguntó en quechua. «Nuestros», contestó Sebastiana. Griñó el hombre. «¿Para qué los traen?». «No tenemos con quién dejarlos». «Otras mujeres tampoco tienen a nadie, pero los dejan, porque saben que los pequeños perjudican el trabajo». «Serán más grandecitos», intervino Donata. «El de la Hilaria es más chico y se queda en el campamento». «¿No es cierto, Hilaria?», preguntó el capataz con voz más fuerte. «Sí», la aludida contestó lacónicamente. «Los nuestros van a molestar más, Dona», aseguró Sebastiana. «Siempre molestan», replicó Flores. «Ustedes harán lo que quieran, pero puede costarles el trabajo, porque el gringo no aguanta pulgas. Mejor sería que no los traigan. Si los dejamos solos allá abajo podría pasarles algo. ¿Qué harían todo el día?». «No les pasa nada, muchos chicos se quedan siempre. La Hilaria deja a su hijo. La Justa, la Crescencia, la Colaza hacen lo mismo y los chicos no les pasa nada, y para estar más tranquilos podrían dejarlos durmiendo». «¿Cómo?», preguntó Donata con sonrisa incrédula.
El hombre remoloneó un poco antes de contestar. Luego, sin mirar a sus interlocutores, con acento distraído, deslizó el consejo. Antes de venirse, podrían darles una mamadera de chicha. De ese modo los niños se quedarán durmiendo todo el día. Varias mujeres así lo hacen. El pitazo lejano de la sirena del campamento que anunciaba el final de la jornada fue para Sebastián y Donata como un baño reparador que alivió el cansancio de sus cuerpos extenuados. Ellas eran fuertes y acostumbradas al trabajo físico, pero esta nueva forma las había rendido. Les dolían los riñones, las espaldas y los músculos de los brazos. Las piernas estaban entumecidas por el frío y la quietud de todo el día. Sus manos, llenas de ampollas y magulladuras, les ardían. Iniciaron lentamente la bajada y poco a poco varios obreros que descendían velozmente las fueron dejando atrás. Las alcanzó Juan Calle, que hizo el resto del camino con ellas. Su aspecto había variado mucho desde el día anterior. Ahora tenía la ropa vieja y sucia, la cara manchada de tierra y barro, las greñas desordenadas escapando de la gorra, los labios pintados de verde por la coca. Sus gestos, su mirada y su misma voz revelaban cansancio. Con mucho interés, se percató de las incidencias del primer día de trabajo de las mujeres, y con su charla alentadora pudo inyectar bríos en sus espíritus un tanto abatidos. Después de un rato de caminar, notando la fatiga de sus amigas, cargó a los dos niños con el pretexto de acariciarlos y los llevó en brazos hasta el rancherío. Al doblar un recodo del camino, apareció a la vista el campamento distante, en cuya perspectiva denominaban las techumbres plomizas de calamina. Se veía ir y venir de pequeños puntidos negros, que seguramente eran las mujeres yendo de sus casas a la pulpería. En ese momento, las Ari, que día antes no habían podido comprender la explicación de Calle, tuvieron una sensación de apacible dicha frente a la promesa del descanso que les brindaba la sola vista del rancherío lejano. Se sintieron más alegres y ligeras. Se atenuó la fatiga de sus cuerpos y tonificadas sus almas con ese retazo de optimismo. Insensiblemente pudieron poner en la conversación notas de buen humor y jovialidad. Cuando llegaron al campamento y se separaron de Juan Calle, fue disipándose su modestia dicha. Tuvieron que acudir a la pulpería para proveerse de algunas cosas que les faltaba y esperar su turno para ser atendidas. Luego, hubieron de conseguir agua de una fuente alejada, encender fuego en su improvisada cocina de piedras, preparar la comida, alimentarse con desgano y atender a los niños. Después de acostarse, tampoco pudieron gozar del descanso, porque, estando a punto de conciliar el sueño, los quispes riñeron, sin recatarse la mujer de los llantos y gritos, y el varón de las vociferaciones. Y cuando por fin se callaron y durmieron, el viento empezó a silbar lúgubremente, y el frío a colarse en la choza por todos los intersticios, atravesando los frágiles abrigos y apoderándose de los cuerpos que se encogían buscando vanamente calor. La tos de Bautista Vallejos tampoco les dio tregua durante la noche y continuó martillando el desvelo con sus golpes de pesadilla. Lentamente, la nueva vida de Sebastián y Donata Ari, pasados los primeros días de permanencia en Buena Estrella, en que todo fue novedad para ellas, se hizo rutina diaria, hasta llegar a la perfecta monotonía que es la esencia de la vida minera de los obreros. Todos los días, menos los domingos, el madrugón para cocinar y comer, subir a la mina, payar y payar el día íntegro, con los únicos intervalos de los acullis en los que también aprendieron a masticar coca. El retorno a la casa generalmente acompañadas por Juan Calle, la comida y otra vez a dormir, cuando no hacía su aparición el desvelo provocado por el frío o por la tos del vecino o por cualquier preocupación. Los domingos lavar ropa, recocerla y dedicarse como día de privilegio a cuidar y a atender a los niños. La velada de los viernes, como una costumbre, acullicaban hasta la medianoche, conversando con los compañeros de la casa en la que vivían y con alguna visita. El aculli de los viernes es un viejo perjuicio de los mineros y significa un homenaje al tío, mezcla de Dios y de demonio de los obreros de las minas, al que en esa típica forma se debe aplacar y halagar para consagrarse con él, a fin de que los proteja de los peligros que siempre acechan, para no perder las vetas, para conjurar las enfermedades y los accidentes, para atraer sus favores y evitar su cólera. La ansiedad de las dos mujeres de volver a su tierra iba adormeciéndose paulatinamente. El deseo seguía vivo y latente en sus almas,
pero el contacto con la realidad y el resultado económico de los 2 primeros meses de trabajo, que apenas les permitió ahorrar 34 bolivianos entre ambas, pese a grandes sacrificios, las había obligado a adquirir un poco de pesimismo, y contra sus más caras ilusiones, fueron llegando a la convicción de que el regreso era algo inmensamente bello como un sueño, aunque demasiado irreal y distante. Por cierto, la esperanza del retorno no podía morir bruscamente, yacía acurrucada en el fondo de sus espíritus, un poco avergonzada por lo mucho que pedía. Las amistades se iban consolidando y aumentando en número. Juan Calle seguía fiel a ellas y cada día que pasaba adquiría nuevos méritos para ser estimado con singular afecto. La frágil Josefa, a medida que el tiempo pasaba, acentuaba su personalidad tímidamente bondadosa. Juana Condori les dio nuevas pruebas de amistad sin abandonar su carácter reconcentrado y adusto. La abuela, que era amiga de todos, también lo fue de ellas. Su compañía les deparaba no pocos momentos de solaz y esparcimiento, pues la distraía y agradaba con las historias ingeniosas, bromas y su constante jovialidad. Tiburcio Quispe, tan serio por lo general, se suavizaba al hablarlas. En cambio, nunca pudieron hacer buenas amigas con su mujer, no solo por lo difícil que era entenderse a causa de su distinto idioma, sino porque la Quispe parecía poco afecta a las amistades, cortando con gestos nada cordiales toda tentativa de acercamiento que hicieron las mujeres. En fin, muchas payiris y no pocos mineros resultaron amigas de la Sari. En contraste con la actitud acogedora de los demás, Soledad Coca se mantenía francamente reservada con ellas. Pronto se acostumbraron también al oficio que tan difícil les había sido el primer día. Se volvieron diestras en su labor y en el trabajo, aunque monótono les pareció al final liviano y fácil. Sus manos resultaron encallecidas con el diario manejo del martillo y ya no llegaban rendidas al término de la jornada. Alguna vez, con otras mujeres, les dolían los riñones, pero en forma pasajera y soportable. Tampoco hubo más incidentes con el ingeniero ni el capataz, pues la lección del primer día les enseñó a no abandonar la tarea aunque lloraran sus hijos. Por cierto, no quisieron seguir el consejo del capataz Flores de dejar dormidos a los niños en el campamento, pues aunque nunca comentaron el asunto, hubo algo en sus ánimos que las hizo rechazar de plano la sugerencia, cuya infamia intuyeron claramente. No podían faltar preocupaciones para Sebastiana. En el último tiempo había advertido que la amistad de su hija con Juan Calle llevaba probable perspectiva de convertirse en amor. Cuando regresaban de la mina, ambos tendían a retrasarse, conversando en voz baja. Alguna vez pudo sorprender un furtivo pellizco que daba calle a Donata, en que ésta parecía aceptar con satisfacción, aunque con pudor fingido. Por otra parte, la muchacha cavilaba mucho sin hacerla partícipe de sus pensamientos, y en presencia de la mujer de calle adoptaba un aire avergonzado. Sebastiana se desvanaba los sesos buscando una solución al nuevo problema que se planteaba. En su fuerón íntimo, allá en las más remotas capas del subconsciente, se alegraba con los nacientes amores de su hija, pero el examen consistente y razonado del caso la obligaba a mirar esos amores como auténticamente inmorales, ya que no podía concebir que se correspondiera con tamaña ofensa y deslealtad a las bondades de Josefa. ¿Y acaso no era pecado quitar su hombre a una mujer, aunque ésta no fuera su amiga? Para colmo de males, conforme pasaban los días, Josefa le daba nuevos motivos de gratitud. En el último tiempo, se había tomado la obligación de aviarse por cuenta de ellas. A veces las esperaba con agua lista para cocinar, ahorrándoles el trabajo de recogerlas desde la fuente. En otras ocasiones, les proporcionaba la grata sorpresa de recibirlas con la comida preparada. Y por último, se había brindado a cuidar a los niños mientras ellas trabajaban. Con estos encontrados pensamientos, cierto día bajaba de la mina Sebastiana, mientras Calle y su hija se rezagaban disimuladamente. La madre, al notarlo, acortó el paso, aguzando los sentidos para captar la conversación. El finísimo oído que poseía hizo que consiguiera su objetivo, porque con excepción de pocas palabras que se llevó el viento, pudo escuchar el diálogo. Podríamos juntarnos y en cuanto reuniéramos plata nos casaríamos por la iglesia. Doña Sabita viviría con nosotros y yo sería como un padre. El ruido del viento no dejó oír a Sebastián a las últimas palabras del hombre, ni tampoco las voces de Donata, que contestó algo imperceptible. Maldito viento, pensó, pero después de un rato nuevamente alcanzó a escuchar la voz de Calle. No me quieres,
Si me quisieras de verdad, no buscarías tantos inconvenientes. Pero la Josefita, Juancho... Ya te he dicho que podría irse a la casa de sus padres, que siempre la llaman y quieren separarla de mí. Pero ella te quiere. Sí, pero me olvidaría pronto. ¿Acaso es nuestra culpa querernos, Donata? ¿Por qué si nos queremos vamos a dejar pasar la oportunidad de ser felices? Piensa, lo dichoso que seríamos al vivir juntos, con tu madre, tu hijo y tu hermano. Ustedes necesitan un hombre que las ayude y acompañe. No lo dudes más, Ulincha. Acepta. ¿Quieres? Donata guardó silencio largo tiempo, durante el cual Sebastián estuvo tan pendiente de la respuesta como el mismo Juan Calle. Por fin, la muchacha con voz queda pero firme contestó, hinchando de orgullo el corazón de su madre. «Qué terribles impulsos de aceptarte tengo, Juancho. ¿Cómo no desearía vivir yo con el hombre que quiero y que además sería el sostén de mi madre, de mi hijo y de mi hermano? Pero no es posible, Juancho. Lo he pensado mucho y durante todos estos días y todas estas noches, no es posible. Soy incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos a una persona tan buena como la Josefita. Si yo te aceptara, mucho temo que nuestra felicidad de vivir juntos se vería empañada por el convencimiento de que le hemos hecho la desgracia a una inocente. ¿Tenemos derecho a obtener nuestro deseo a precio tan elevado? ¿Sabes, Juan? Las gentes piensan demasiado en sí mismas sin acordarse de los demás, y ese es el motivo por el que muchas veces hacen tonterías y cometen injusticias. De modo que por no hacer desgracia a la Josefita, ¿debemos ser desgraciados tú y yo? Debemos procurar que ninguno lo sea. Ella ignorándolo todo, tú y yo tratando de olvidarnos mutuamente. La Josefita es tan buena, suave, discreta, y te quiere tanto que bien se merece ser amada por ti. Pero sabes que yo no la quiero. Podrías quererla otra vez si te esfuerzas en conseguirlo. Ya no podré olvidarte, replicó el mozo con voz áspera. Donata suavizó aún más la suya hasta convertirle en un murmullo. Podrías, si pones algo de tu parte. Y por último, aunque no lograras, aunque fueras desgraciado, ¿no es acaso hermoso el sacrificio de uno por la tranquilidad y la dicha de otro? ¿Nunca lo has hecho? Yo lo hice una vez en una cosa muy pequeñita, pero muy trascendental para los pocos años que tenía entonces. Mi padre debía ir a Cochabamba, llevando carga de hacienda, y ofreció hacer el viaje con uno de sus hijos, Severo o yo. Durante mucho tiempo había sido un ferviente deseo de ambos conocer la ciudad, y esa era la primera oportunidad que se nos presentaba para alcanzar aquel anhelo. Recuerdo que mi padre nos miró a los dos durante largo rato antes de hacer la elección, y ambos le mirábamos implorando en silencio. Cuando me eligió, mi corazón, como un taraxchi, saltó de júbilo. Pero cuando vi a mi hermano, noté tan resignada tristeza en sus ojos que se esfumó mi alegría. Parecía un corderito sin madre, o una sementera después de la granizada. Cavilé y dudé mucho tiempo, hasta que finalmente resolví ceder mi puesto al Severo. ¿Cómo se alegró el muchacho? Todavía me parece verlo, dando saltos y gritos de contento. Creo que ni siquiera se dio cuenta de mi sacrificio, pero siempre he pensado que nunca sentiré satisfacción más grande que aquella ocasión en que pude ver la dicha de una persona proporcionada íntegramente por mí. Juancho, ahora tendremos que ceder a la Josefita el viaje a Cochabamba. Verás qué dulcemente grato es el sacrificio.